Capítulo 17. Mortigífanos atrapados en el ministerio. No menos de 20 mortífagos activos fueron arrestados ayer cuando el Departamento de Aplicación de la Ley activó la primera de lo que el nuevo ministro de Magia, Rufus Scringer, dice que será una serie de protecciones para nuestro gobierno. Todas las entradas del ministerio cuentan con una serie de barreras que alertan a los errores de que quien las atraviesa está marcado como seguidor de quien tú sabes. En su primer día de activación, los errores detuvieron a 23 personas, algunas de ellas funcionarios gubernamentales de alto rango. Sus nombres no se revelaron al cierre de esta edición. Scringer afirmó que tenía inefables y rompemaldiciones trabajando de noche para completar el proyecto. El objetivo era eliminar a cualquier espía que quien tú sabes pudiera tener dentro de nuestro gobierno. Las protecciones se activaron esta mañana sobre las 5, aproximadamente una hora antes de que la gente empezara a llegar a trabajar, completamente inconsciente de lo que les esperaba. Los mortífagos están siendo interrogados exhaustivamente y recibirán el beso del demente, como parte de la política de cero tolerancia de Scringer. Los seguidores de quien tú sabes son una panda brutal y despiadada. Les daremos el mismo trato hasta que termine esta guerra. Cualquiera que sea descubierto con la marca será entregado a los dementores, sin excepciones. Cuando se le preguntó cómo se le ocurrió la idea de proteger las entradas, el ministro Scringer simplemente dijo que un joven amigo le dio la sugerencia. Harry sonreía radiante al releer el artículo. Recordó haber conocido a Scringer en el ministerio y esperaba que no fuera el bufón que Falla había demostrado ser. Y ahí estaba la prueba. No solo se había tomado en serio las sugerencias de Harry, sino que no iba a ceder. No lo puedo creer, exclamó Susan radiante mientras leía el artículo con Harry durante el desayuno del viernes por la mañana. Estaban sentados a la mesa de Gryffindor esa mañana junto con el resto de sus amigos. No puedo creerlo, murmuró Harry, aún asombrado por la bravuconería del nuevo ministro. Ahora tenía claro que Scringer quería avanzar en esta guerra, y había escuchado atentamente sus palabras. Me pregunto a quién habrán pillado, preguntó Neville mientras Hannah, que había llegado tarde esa mañana, se sentaba a su lado. Hannah parecía preocupada, y Susan tuvo que sonreír para sí misma. Casi habían superado la semana y nadie había amenazado de muerte a Susan por estar con Harry. Susan estaba cada vez más segura de que Hannah iba a darle al resto de la casa Hufflepuff un espectáculo muy interesante ese mismo día. ¿Qué pasa?, preguntó la rubia. Susan le quitó el papel a Harry y se lo entregó a su mejor amiga. Es un poco excesivo, ¿no crees? ¿Entregar a los mortífagos a los dementores sin juicio?, preguntó Hermione, mirando a Susan. ¿Preferirías que todos esos asesinos salieran impunes?, preguntó Neville. La mayoría de las familias de esa gente son tan ricas que pueden comprar su libertad. Aunque no sean mortífagos, muchos de esos en el Visengamot son bastante corruptos. Tiene razón, asintió Susan. He oído a la tía decir que algunos de ellos venderían a sus propios compatriotas si el precio fuera justo. Pero condenar a alguien solo por llevar la marca. Hermione pareció horrorizada. ¿Sabes algo sobre la marca tenebrosa?, preguntó Susan. Hermione suspiró y negó con la cabeza. Sé que es una variante del encantamiento proteico y que solo Voldemort puede marcar a sus seguidores con él. Puede llamarlos a su lado sin importar dónde esté usándolo. No está mal, pero hay que aceptarlo voluntariamente, explicó Susan, o no funcionará. Así que, si alguien tiene la marca, la ha aceptado. Se unió a sus fuerzas por voluntad propia. Y recordemos que hay muchísima gente que está a punto de salir de la escuela, que podría ser manipulada para aceptar la marca y enarbolar su bandera. Quizás si saben que las consecuencias son tan graves, lo pensarán un poco mejor antes de seguir ciegamente a este psicópata. Supongo que tienes razón, suspiró Hermione de nuevo. Está reponiendo sus efectivos, mientras que los nuestros disminuyen, dijo Harry. Mata sin miramientos, y los nuestros prefieren tomar prisioneros. No digo que ser besado por los dementores sea mejor que morir, pero al menos así, los números de Voldemort podrían empezar a disminuir un poco. Y quizás, si ofreciéramos a estos idiotas, podríamos mantener a los dementores de nuestro lado, señaló Ron.
No lo había pensado, admitió Hermione. Es que, no me gusta la idea de que alguien no tenga un juicio. ¿Y si alguien aceptó la marca, pero no hizo nada más? ¿Te sentirías bien con la posibilidad de volver a encerrar a alguien inocente, como Sirius? Sirius no tenía la marca, dijo Harry rápidamente, con voz más aguda. Hermione levantó las manos a la defensiva. Sé que no lo hizo, pero digo, habrá que marcar a esta gente, dijo Harry, poniendo fin a la discusión. Es una guerra horrible, y puede que lo que hacemos no sea moral ni correcto, pero se trata de sobrevivir, dijo Neville con sabiduría. Quiero vivir, y quiero que todos ustedes vivan. Así que si eso significa quitarle la vida a alguien para protegerlos, no lo dudaré. Aquí, dijo Zack desde la izquierda de Hermione. Me pregunto quién le dio esa sugerencia al ministro, dijo Hannah mientras bajaba el periódico. Harry sonrió aún más, incorporándose un poco más. Oh, estás bromeando, dijo la rubia Hufflepuff poniendo los ojos en blanco. Mi novio es muy inteligente, sonrió Susan, pero cuando hablaste con él, el primer día que entrené con Tonks en el ministerio, fuimos a tomar el té al atrio y nos lo encontramos. Intentó que, no sé, que lo apoyara o algo así. Empezamos a hablar y le hice algunas sugerencias. Me dijo que era complicado, pero parece que lo simplificó. Si sigue obteniendo estos resultados, quizá esté dispuesto a hacer lo que pueda para ayudarlo. Cuidado, advirtió Susan. No querrás convertirte en su marioneta. ¿Podemos hablar de otra cosa?, preguntó Hermione, algo pálida. Harry sabía que aún debía de sentirse muy incómoda con la política de tolerancia cero de Scrimgeour. Sabía que entendía el razonamiento. Hermione tenía fama de brillante por algo, pero sus altos principios morales estaban claramente en conflicto con su razonamiento. ¿Siguen haciendo pruebas para el equipo mañana?, le preguntó Hannah a Harry. Lo necesito. Tengo que formar un equipo y empezar los entrenamientos. He oído que el equipo de Slytherin ya ha programado su primer entrenamiento para el domingo, dijo Harry, terminando su tostada y apurando el jugo antes de ponerse de pie. Todos siguieron su ejemplo. Hannah agarró una manzana y una tostada. Se dirigieron a la clase de transformaciones, ya que era la única clase que tenían ese día. ¿Cuándo empezaremos con el DA?, se preguntó Neville. La semana que viene, dijo Harry. Ayer hablé con McGonagall y quiere asegurarse de que todos tengan la oportunidad de inscribirse. Será en el gran comedor. Dijo que ya se han inscrito muchos. También me dio algunos libros para repasar. Eran fascinantes, dijo Hermione, sonriendo al resto. Claramente alguien se me adelantó, comentó Harry, y todos rieron, incluida Hermione. Con tanta gente, voy a necesitar ayuda para dar clases. Ya se lo pedí a Ron, Hermione y Neville. Ojalá pudiera ayudar, Harry, dijo Hannah con la boca llena de manzana. Pero estoy aquí para aprender todo lo que pueda. El verano pasado quedó muy claro cuánto necesito mejorar. Igualmente, admitió Susan, con un nudo en el pecho al recordar la noche en que casi perdió a su tía. Harry le apretó la mano para tranquilizarla, y parte de la tensión de Susan se disipó. Lo entiendo. Harry sonrió cálidamente, mirando a su novia pelirroja, pero quería hacer la oferta. ¿Vamos a usar casting silencioso?, se preguntó Zack. Creo que deberíamos, sugirió Hermione. Y no deberíamos dejar que lo hagan solo los de sexto y séptimo año. Tienes razón, asintió Harry. Le pregunté a McGonagall, cuando hablamos, ¿por qué aprendemos conjuros y al final solo vamos a aprender magia silenciosa? Dijo que al principio es más fácil aprender con conjuros. Nos ayuda a entender cómo se supone que deben sentirse los hechizos y a acostumbrarnos con los años. También dijo que es más fácil a medida que nuestra magia se desarrolla. Tiene sentido, coincidió Hermione. Nuestra magia está ligada a nuestros cuerpos, y a medida que crecemos y pasamos por la pubertad, nuestra magia también debe madurar. Creo que habría sido más fácil aprender a hacer casting silencioso si lo hubiéramos estado haciendo desde el principio, dijo Ron mientras el grupo entraba al aula y tomaba asiento. Nadie le contradijo. Harry se sentó en la segunda fila, con Susan y Hermione a cada lado, y empezó a pensar en cómo empezaría a dar clases este año.
Sabía que habría muchos más estudiantes este año que antes, cuando el club era secreto. McGonagall le había contado que casi todos los de su año se habían inscrito, así como la mayoría de los de quinto, cuarto y tercer año, y bastantes de séptimo. A Harry le preocupaba que ningún alumno de primero o segundo hubiera solicitado unirse, pero McGonagall le explicó que no estarían físicamente preparados para las clases. Así fue como empezaron a hablar de por qué no se les enseñaba a los alumnos el hechizo silencioso desde el principio. Harry confiaba en que cada vez más gente aprendería a luchar, y le hacía sonreír pensar que Voldemort no lo tendría fácil esta vez. Dumbledore había dicho que el poder que tenía y que Voldemort desconocía era el amor. Harry creía que, en realidad, era su capacidad de convencer a la gente para que luchara. Susan tomó a Harry de la mano y lo condujo al séptimo piso. Solo faltaba un minuto para que entraran en la sala de los menesteres y la puerta se sellara tras ellos. La habitación era pequeña y acogedora, con un gran sofá y una chimenea. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Harry con curiosidad. Susan sintió que se sonrojaba mientras se movía nerviosa, mirándolo con ansiedad. Bueno, necesito explicarte antes de que pase algo. Verás, el lunes, Hannah y yo hicimos una apuesta, empezó. Harry entrecerró los ojos un poco al girarse para mirar a su novia. ¿Qué clase de apuesta?, preguntó lentamente. Susan notó que Harry empezaba a sospechar, y que inconscientemente había empezado a retroceder. Susan volvió a tomarle la mano y lo acompañó hasta el sofá frente al fuego. Se sentaron y Susan exhaló un suspiro nervioso. Hannah me dijo que creía que otras chicas estarían muy celosas de mí ya que tú y yo estábamos juntos. No creía que fuera cierto. O sea, aparte de Ginny, no creía que a nadie más le gustaras tanto. Sin ánimo de ofender, añadió Susan rápidamente. Harry simplemente negó con la cabeza. No me ofendo, le aseguró. ¿Y qué pasó? Susan ya podía notar que Harry se sentía protector con ella, y tuvo que admitir que se sentía bastante bien. Hannah estaba tan segura de que me amenazarían que apostó a que si no recibía al menos una amenaza de muerte para esta noche, recorrería nuestra sala común con una lluvia de estrellas. Pero si recibía una amenaza, tenía que hacer algo. Oh, dijo Harry, sin saber a dónde iban ahora. La cosa es que quería hacerlo esa última noche antes de volver a la escuela. Estuve a punto de hacerlo, pero temía que mi tía saliera y nos pillara, y eso habría sido muy humillante. Así que nos hice acostar. Harry recordó cuando ambos se tumbaron en el sofá de la sala y empezaron a besarse, y como las partes de Susan que no estaban cubiertas por sus pantalones cortos ni por la parte superior del bikini se sentían contra su propia piel desnuda. El solo recuerdo de ese momento hizo que su cuerpo reaccionara, y tuvo que luchar para no sonrojarse como Susan ahora. Entonces, espera, ¿estás diciendo que alguien te amenazó, justo después de comer? Una chica de Gryffindor con el pelo negro y unos 30 amigos. No fue nada grave. El problema es que no se cumplieron los requisitos de la apuesta que hice, y nunca se lo conté a Hannah, así que tendrá que cumplir con su parte. Pero me he sentido muy culpable, así que decidí cumplir con mi parte, para que así ninguno de los dos pierda. Harry sintió que se le secaba la boca al oír las palabras de Susan. ¿Y qué? ¿Cuál fue tu parte de la apuesta? Susan se quitó rápidamente la bata y el jersey antes de hacer una pausa. En realidad, hay dos partes, dijo, sonrojándose aún más. Entonces empezó a desabrocharse la camisa. Harry observó hipnotizado cómo su novia se desabrochaba la suya. Parecía tener la mente bloqueada, y apenas respiraba. No fue hasta que vio el encaje verde mar debajo de la camisa que Harry extendió la mano y tomó las de Susan. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo Harry rápidamente, con las hormonas gritándole por arruinarlo todo. Susan lo miró fijamente, con los ojos brillantes y una leve sonrisa avergonzada. Harry, te lo dije, quería hacer esto la semana pasada. Todavía lo quiero, pero estoy nervioso. Serás el primer chico que, serás el primero. Susan soltó las manos de Harry y se abrió lentamente la camisa, deslizándola por los hombros. Harry la había visto en bikini casi todo el verano, así que la había visto menos cubierta que ahora,
pero instintivamente supo que estaba a punto de verla mucho más. No se equivocaba. Susan mantuvo la mirada fija en Harry mientras le quitaba los tirantes de los hombros y luego se estiraba hacia atrás para desabrocharse el sujetador. Le quedó colgando, cubriéndola un momento hasta que se lo quitó. Por un momento, Susan pensó que Harry se desmayaría, pues no parecía respirar. La miraba con avidez, y Susan tuvo que luchar para no reírse. En ese momento, le pareció un poco ridículo. Decidiendo ser un poco más atrevida, Susan tomó la mano de Harry y la colocó sobre su pecho izquierdo. En cuanto la mano de Harry tocó la piel desnuda de Susan, dio un respingo como si se hubiera llevado una sorpresa. Susan tuvo que sujetarle la mano para evitar que se escapara. Había pasado de parecer un hombre hambriento mirando un buffet a un conejito asustado. ¿Está bien? Harry dijo en un susurro suave, todavía algo nervioso. Está bien. Quiero que los toques. Solo sé suave, ¿de acuerdo? Harry solo pudo asentir estúpidamente. Susan tuvo que sonreír al pensar en cuántas veces había oído a chicas mayores afirmar que tenían el poder de atrapar a los chicos sin varitas. Ahora lo entendía perfectamente. Podría haberle pedido a Harry cualquier cosa en ese momento, y él habría accedido sin dudarlo. Al mismo tiempo, Susan empezó a sentir un calor en el pecho. Soltó la mano de Harry, y él empezó a acariciarla lentamente alrededor de su pecho. Pero cuando su pulgar rozó su pezón, Susan respiró hondo. Harry apartó la mano de golpe y la miró lleno de miedo. Lo siento, no quise, empezó. No, se sintió bien, dijo Susan, confundida, pero intrigada. Inténtalo de nuevo, instó. Harry le llevó ambas manos al pecho, esta vez, manipulando los dos pechos de Susan. De nuevo deslizó el pulgar sobre sus nódulos, que se endurecían, y Susan volvió a respirar hondo, cerrando los ojos mientras unas punzadas de placer recorrían su joven cuerpo. Eso es realmente interesante, suspiró. Harry le acariciaba los pezones con los pulgares, y Susan arqueaba la espalda hacia él. De repente, Susan agarró a Harry por la nuca y lo atrajo hacia ella para un beso muy profundo. Lo empujó hacia atrás en el sofá y se deslizó encima de él, sin interrumpir el beso. Pasó una hora cuando finalmente se separaron para tomar un pequeño descanso, cada uno de ellos sonrojado y nervioso. Bueno, definitivamente vamos a hacer mucho más de eso, dijo Susan mientras jadeaba en busca de aire. No discutas, dijo Harry, aunque se frotaba la cicatriz, que había empezado a hormiguear. También notó que se sentía un poco mareado. Nunca había sentido mareos relacionados con su cicatriz. Normalmente era un dolor intenso y, a menudo, vómitos. Harry se frotó instintivamente, pero el hormigueo no disminuyó. ¿Estás bien?, preguntó Susan. He notado que últimamente te frotas mucho más la cicatriz. Probablemente no sea nada. Harry le restó importancia. Por favor, no hagas eso, dijo Susan irritada. No finjas que todo está bien, cuando un imbécil puede ver que no es así. Susan, está bien, de verdad. Harry lo intentó de nuevo, pero Susan se apartó y se cubrió el pecho desnudo con los brazos, sintiéndose herida y muy cohibida. Creo que acabo de demostrarte mucha confianza, empezó Susan. No sé por qué no puedes confiar en mí de la misma manera. Harry suspiró profundamente. Confío en ti, Susan. Es solo que, nos lo estábamos pasando bien y no quiero arruinarlo. Susan se agachó, recuperó su sostén y empezó a vestirse. Lo arruinaste, Harry. Vamos, ¿por qué tienes que empujar todo el tiempo?, preguntó Harry, ahora exasperado. Porque es mi naturaleza, replicó Susan. Discúlpame por querer involucrarme en la vida de mi futuro esposo, por querer ayudarlo, por trivial que parezca el problema. Bien, dijo Harry agitado, poniéndose de pie. Caminó furioso hacia la chimenea antes de girar sobre sus talones y mirar a Susan con enojo. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres saber de esto?, señaló su cicatriz, que parecía casi latir a la luz del fuego. Recuerda que lo pediste, espetó Harry. Entonces empezó a gritar sobre cómo podía sentir exactamente lo que sentía Lord Voldemort y cómo le afectaba. Le contó las náuseas que sentía siempre que era absorbido por la mente del Señor Tenebroso, veía lo que él veía.
torturas y asesinatos, concluyó Harry. Cuanto más feliz o más enojado está, peor se siente, dijo Harry, señalando de nuevo su cicatriz. Su tono se había calmado considerablemente tras su discurso de casi 10 minutos, mientras Susan permanecía allí paralizada por el horror que sintió al enterarse de la carga de Harry. Lo siento, susurró, con lágrimas en los ojos. Harry dejó caer los hombros al sentir que toda su irritación no abandonaba. No intentaba hacerte enojar ni decirte que no puedes ayudarme, y confío en ti, pero no puedes presionarme. Lo sé, Susan asintió. Lo siento. Supongo que a veces olvido que acabamos de empezar a salir. Hay momentos en los que parece que llevamos años juntos. Cuando tenemos momentos como... Susan señaló con la cabeza el lugar donde ella y Harry se habían estado besuqueando hacía apenas unos momentos. En momentos como esos olvido cómo son realmente las cosas entre nosotros. Me hace querer más entre nosotros, y no me refiero solo a lo físico. Lo sé, a veces yo también me siento así. Me cuesta, porque tengo todo el asunto de Voldemort encima, dijo Harry, volviendo a sentarse junto a Susan. Estoy dividido. Mi corazón quiere centrarse en ti, pero mi cabeza me dice que derrotarlo debería ser mi prioridad. Bueno, creo que has estado haciendo un buen trabajo de equilibrio. Susan sonrió suavemente. Gracias. Harry sonrió. Susan lo miró fijamente durante unos minutos antes de sentarse en su regazo y rodear su cuello con sus brazos. Lo dije en serio, Harry. Quiero ayudarte en todo lo que pueda, sea cual sea el problema. Sea cual sea, puedes decírmelo. Estoy aquí para apoyarte. Puedes confiar en mí, susurró Susan, sin apartar la mirada de él. Sí, prometo que me esforzaré más para que entres. Aún hay muchas cosas que no sabes, y yo todavía estoy intentando resolverlas. Ten paciencia conmigo. No estoy acostumbrada a que la gente se preocupe. Puedo hacerlo, suspiró Susan mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Ah, casi lo olvido, dijo, recuperando de repente la compostura. Hay una parte más de la apuesta que tengo que hacer, o, mejor dicho, tienes que hacerla tú por mí. Susan parecía mucho más nerviosa que antes de quitarse la camisa. Quédate ahí, y pase lo que pase, no te des la vuelta, o te juro que te voy a arrancar los pedacitos con un hechizo. Está bien, dijo Harry nervioso. Ustedes dos son un poco raros a veces, dijo Harry, mirando a su novia con una expresión extraña. Susan corrió hacia atrás del sofá que habían compartido, y Harry oyó el crujido de su ropa. Luego regresó y se sentó en su regazo. Todavía estaba vestida, con la camisa abotonada hasta arriba y algo en el puño cerrado. Guarda esto en tu bolsillo y mañana, en el desayuno, deja que Hannah lo vea. Hannah, y nadie más. Lo digo en serio, Harry, me moriré si alguien más lo ve. Prométemelo, suplicó. De acuerdo, Hannah y nadie más. ¿Pero qué es? Preguntó Harry con curiosidad. Susan le puso el objeto en la mano y, tras un momento de vacilación, se lo dejó para que lo examinara. Confío mucho en ti, Harry. Por favor, no hagas que me arrepienta de esto. Suspiró, con aprensión. Retiró su mano derecha de su cintura y le puso algo. Si le muestras esto a alguien, te haré mucho daño. Te haré llagas muy dolorosas en tus partes íntimas y en tu trasero, que no podrás sentarte, lo prometo. ¿Qué pasa? Susan retiró la mano y Harry vio un trozo de tela arrugada en la suya. Lo que sostenía le quitó el aliento a Harry, quien tragó saliva con dificultad. La tela era sedosa y de color verde mar, igual que su sostén. Harry miró a Susan confuso y ella le devolvió la sonrisa, aunque sus mejillas estaban rojas como la sangre. Guárdalos en tu bolsillo y mañana en el desayuno, muéstraselos a Hannah. Pero me acabas de decir que no se los muestre a nadie, señaló Harry, excepto Hannah. Quería que tuvieras mi sostén, pero luego supongo que se dio cuenta de que es bastante grande y que podría ser incómodo llevarlo en el bolsillo. Sí, un poco, asintió Harry. Susan sonrió y le dio una palmadita juguetona en el hombro. De todos modos, cuando le dejes ver que tienes esto, sabrá que cumplí con mi parte de la apuesta. Deberíamos volver, dijo Susan, intentando disimular que acababa de darle sus bragas a su novio. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Aún faltan horas para el toque de queda,
dijo Harry, guardándose la ropa interior de Susan en el bolsillo. Podemos quedarnos aquí un rato. Susan le sonrió a Harry y lo besó dulcemente. A pesar de todo, Harry era un adolescente. Y no creas que no quiero, pero, bueno, Hannah va a correr desnudo por la sala común, y me encantaría verla hacer el ridículo. ¿Entonces te gusta ver a Hannah desnuda?, preguntó Harry con una sonrisa lasciva. Susan lo empujó con fuerza hacia atrás en el sofá. Eres todo un niño. Ella se rió. Hannah esperaba en su cama en el dormitorio de quinto año de Hufflepuff cuando Susan entró corriendo, con aspecto emocionado y un poco sonrojado. Hannah no tenía ninguna duda de que acababa de estar con Harry, y probablemente se habían estado besuqueando en algún armario de escobes. Ahí estás. Empezaba a pensar que te perderías mi show. Sonrió. No tienes que hacer esto, ¿sabes?, dijo Susan. No, aposté y perdí. Aunque todavía me sorprende que nadie te haya amenazado. Hannah suspiró, poniéndose de pie y quitándose los zapatos. No puedo creer que vaya a hacer esto. Debería pensarlo antes de hablar, ¿sabes? Hannah se quitó la bata y comenzó a quitarse el resto de su ropa antes de caminar desnuda hacia el baño. La sala común está al otro lado de esa puerta, dijo Susan, señalando la puerta del dormitorio. Sé perfectamente dónde está la sala común, gracias. Pero si van a echar un vistazo, quiero que sea memorable. ¿Dónde está tu navaja? Susan entró y le entregó a Hannah su afeitadora y observó mientras Hannah pasaba sus manos por sus piernas y otras áreas antes de aplicar un poco de loción y pasar la afeitadora sobre su piel para sentirse más suave. ¡Wow! ¿Te estás afeitando ahí?, preguntó Susan sorprendida mientras Hannah seguía con su rutina de belleza. Mi hermana me dijo que a los chicos les encanta cuando es suave. No se equivocó con lo de la ropa interior, así que pensé, ¿por qué no? Hannah sonrió. A Neville le encantó. ¡Ay, para allá! No necesito esas imágenes en mi cabeza. Susan arrugó la nariz. Date prisa. ¿Por qué tienes tanta prisa? Soy yo quien va a caminar al natural. Deberías estar disfrutando de mi desgracia. Creo que realmente estás disfrutando esto. Susan arqueó una ceja. Un poco. Hannah sonrió con suficiencia. No sé por qué, pero desde que hice la apuesta, he estado esperando que no te amenazaran para poder hacerlo. Es emocionante, aunque un poco raro. O sea, no me malinterpretes. Me estoy poniendo un poco nerviosa, pero, no sé, quizás soy una pervertida y apenas estoy empezando a darme cuenta. Dame una toalla. Susan obedeció y Hannah se limpió y se aseguró de haber terminado. Satisfecha de haberlo hecho bien, se revisó el maquillaje y se volvió a aplicar el brillo labial. Bien, hora del espectáculo. Sonrió, y Susan finalmente vio que su amiga empezaba a sonrojarse. Susan siguió a su mejor amiga fuera del dormitorio, donde casi chocaron con una niña de tercer año, que se puso roja como un tomate al ver a la chica mayor desnuda. Hannah bajó a la sala común y la encontró bastante llena, aunque la mayoría de los alumnos de primero, segundo y tercer año ya estaban en la cama. Hannah sintió un gran alivio. No quería causarle cicatrices a los bebés. Casi al instante, se oyeron silbidos y vítores al salir de las escaleras. Hannah decidió que se pavonearía, en lugar de avergonzarse. Había decidido a principios de semana que era lo mejor. Si corría e intentaba ocultar que estaba desnuda, nadie la perdonaría. Sin embargo, si caminaba con calma y actuaba como si nada, simplemente se consideraría un comienzo interesante para otro año sexualmente intenso en Hogwarts. Así que paseó por la sala común sacando su generoso pecho, lanzando besos y meneando el trasero de forma seductora. Las chicas reían y la animaban, mientras que los chicos babeaban y silbaban. Hannah simplemente se pavoneó por la sala común antes de tomar a Susan del brazo y, con un comentario bastante sugerente sobre lo que estaban a punto de hacer, regresó a su dormitorio. A Susan le costó mucho conciliar el sueño esa noche. Entre las carcajadas por las travesuras de su mejor amiga y los recuerdos de lo que habían hecho ella y Harry, a Susan le costó mucho calmarse. A la mañana siguiente, Hannah y Susan se sentaron en la mesa de Gryffindor donde Harry, Ron, Hermione y Lavender disfrutaban juntos de su desayuno.
Susan saludó a Harry con un beso en la mejilla antes de sentarse a su izquierda. Hannah se colocó entre Neville y Harry y empezó a llenar su plato. Cuando estaba a punto de morder su tostada, sintió que Harry le daba un codazo en el hombro. Lo miró, y estaba a punto de preguntarle qué quería, cuando vio que sus ojos los miraban a ambos. Siguiendo su mirada, vio que tenía la mano en el bolsillo. Observó con creciente curiosidad cómo la sacaba y vio que tenía un trozo de tela verde mar entre los dedos. Entonces la volvió a guardar en el bolsillo, y ella lo miró, sonriéndole tímidamente. Hannah tardó un minuto en comprender lo que acababa de pasar y lo que acababa de ver. Conocía esa tela verde de encaje, pero por alguna razón, no le venía a la mente de inmediato. Y entonces recordó que Susan se había esforzado por ponerse sus bragas verdes el día anterior, el mismo tono de verde que Harry le acababa de enseñar. Y si Harry tenía las bragas de Susan, significaba que Susan se las había dado a Harry, lo que significaba, perra, espetó Hannah, mirando a Susan, quien parecía sorprendida hasta que vio a Harry sonreír y se dio cuenta de que seguramente acababa de revelar que había cumplido su apuesta. Susan simplemente miró a su amiga con la misma sonrisa que Harry tenía la noche anterior cuando ella se quitó la camisa. Capítulo 18. Casi 2 meses después del inicio del nuevo curso escolar, Dumbledore se encontraba inmerso en el papeleo, cuando lo único que realmente quería era encontrar y destruir todos los horrocruxes de Lord Voldemort de una vez por todas. Habían pasado casi 4 meses desde que encontró el anillo y el guardapelo, que ahora estaban guardados en una caja fuerte escondida en su despacho, junto con los restos del diario de Tom Sorvolo Riddle. Pero aún no estaba más cerca de encontrar los demás. Dumbledore empezaba a pensar que sería buena idea destruir los que tenía en su poder. Al menos así habría avanzado. Dumbledore suspiró con cansancio al empezar a pensar en los horrocruxes. El tema le pesaba mucho porque sabía que había un horrocrux que no podía destruir. Destruirlo sería matar a un inocente, y Harry merecía la oportunidad de una vida plena. Pero tenía una teoría sobre el horrocrux de Harry, una teoría que involucraba el poder profetizado para destruir a Lord Voldemort. Amor. Aún albergaba la esperanza de que Harry y su prometida, Susan Bones, encontraran el amor verdadero y que éste matara al horrocrux. Esa esperanza se conservó cuando Harry admitió haber sentido sensaciones extrañas en su cicatriz, que normalmente solo le causaban dolor. Dumbledore esperaba que, a medida que los sentimientos de Harry por Susan se intensificaran, el horrocrux se debilitara. Lo más importante era mantener en secreto que Harry era un horrocrux. Si Voldemort descubría la verdad. Afortunadamente, Dumbledore se libró de estos pensamientos inquietantes cuando llamaron a su puerta. Al mirar la hora, Dumbledore se dio cuenta de que debía ser el profesor Snape. El nuevo profesor de defensa había solicitado una reunión con el director. Parecía bastante insistente. Pase, dijo Dumbledore y Snape entró. Pero en lugar de sentarse, el profesor de defensa se dirigió al armario donde Dumbledore guardaba su pensadero. ¿Puedo preguntar qué te tiene tan molesto esta noche?, preguntó Dumbledore mientras observaba a Snape recuperar el pensadero y llevarlo al escritorio del director. Será mucho más fácil si te lo enseño, dijo Snape mientras extraía recuerdos plateados de su sien y los depositaba en el pensadero. Al terminar, le indicó a Dumbledore que entrara y siguió al director, colocando su rostro en la palangana de piedra. Los recuerdos se arremolinaron y se formaron a su alrededor hasta que los 2 hombres estuvieron parados a un lado del aula de defensa contra las artes oscuras. ¿Qué debería estar buscando?, preguntó Dumbledore, con irritación. Snape simplemente negó con la cabeza. Solo mira, dijo Snape. Los 2 hombres estaban de pie junto al aula de defensa contra las artes oscuras, mientras los Gryffindors y Slytherins de 6º año se alineaban uno frente al otro preparándose para practicar encantamientos de escudo avanzados. Mientras los estudiantes tenían sus varitas preparadas, el Snape del recuerdo caminaba a su alrededor explicándoles lo que debían hacer, asegurándose de que entendieran lo molesto que estaría si se desviaban de su lección. El Snape del recuerdo puso a prueba a los estudiantes y continuó con su lento y metódico paso. El Snape real condujo a Dumbledore hasta donde estaba Draco Malfoy,
frente a Lavender Brown, quien parecía bastante molesta por tener que estar a su lado. Dumbledore miró hacia la fila y vio a Harry Potter emparejado con Daphne Gringotts. La joven rubia le sonreía con sorna, pero Dumbledore notó que no era una sonrisa maliciosa en absoluto. De hecho, casi parecía amistosa. Entonces, la sonrisa se volvió traviesa cuando la chica de Slytherin lanzó el primero de una serie de hechizos que Harry logró esquivar con su encantamiento escudo. El escudo avanzado se fortalecía con cada lanzamiento, y Dumbledore le sonrió radiante a Harry el de los recuerdos. El señor Sabini es uno de mis mejores alumnos de lanzamiento silencioso, ofreció Snap, señalando al chico de piel oscura que, por así decirlo, mantenía a raya a Seamus Finnegan, aparte de la señorita Granger. Dumbledore sonrió cuando Hermione le lanzó un hechizo de piernas de gelatina a Tracy Davis, quien cayó al suelo al temblarle las piernas. Presten atención, dijo Snap, dirigiendo la atención del director hacia Draco y Lavender. Se les ordenó usar solo un hechizo punzante. Los Gryffindors usaban principalmente hechizos comunes, explicó Snap mientras los dos hombres observaban a Lavender intentar dañar el escudo de Draco, algo que Dumbledore pudo ver que estaba muy bien hecho. Draco estaba evaluando a la chica de Gryffindor antes de tomar su turno. La primera maldición fue lanzada y golpeó a Lavender en el vientre. Lavender se quedó quieta un segundo antes de doblarse repentinamente y gritar de dolor, aunque a simple vista parecía estar físicamente bien. Y entonces Dumbledore notó que la chica se sostenía las manos entre las piernas, en su zona lumbar. ¿Dónde aprendió semejante maldición? Dumbledore se giró, atónito. El recuerdo los envolvió y los dos hombres volvieron al despacho del director. Dumbledore se sentó pesadamente en su silla, sintiendo como si le hubieran quitado el aliento. La enviaron a la enfermería, y Madame Pomfrey logró revertir los efectos. La maldición no fue lo suficientemente fuerte como para causar daños permanentes. Ahora está claro que el niño ha recibido tutela especial de su tía. Te lo advertí. Te advertí que el niño iba a ser peligroso. Sí, me lo advertiste, pero me mantengo en mi declaración original. Aún no ha hecho nada para condenarlo. Necesitamos contactarlo. Estás completamente loco, rugió Snap. Acabas de ver con tus propios ojos que intentó esterilizar a esa chica. Si logra perfeccionar ese hechizo, o cualquier otro que le haya enseñado su querida tía Bellatrix. Soy muy consciente de lo que podría pasar, dijo Dumbledore, con la voz cada vez más alta, frustrado. También soy consciente de que se encuentra en una encrucijada crucial, y que es nuestra responsabilidad ayudarlo a tomar la decisión correcta. Si le fallamos al señor Malfoy, nos fallamos a nosotros mismos. Dime, ¿has avanzado en contactarlo? Ya te dije que se ha vuelto evasivo y de mal genio. También se ha vuelto un oclumante muy competente. Te lo digo, Draco no quiere ser salvado. Está decidido y va a seguir el camino que ha elegido. Su padre le ha causado un daño irreversible, y Draco desea servir al Señor Oscuro. Dumbledore suspiró y se frotó el puente de la nariz. Severus, el chico aún no ha quitado una vida, ni lo ha intentado. Desde luego, no ha intentado matarme como se le ordenó. Aún está a nuestro alcance, por remota que parezca la posibilidad. Aún no se ha entregado a Voldemort. ¿Para qué me molesto? Prefieres ignorar lo que tienes delante, aunque sea sobre tu cabeza. Y Potter, me dijiste que vería aumentos muy notables en el poder del chico. Sigue siendo tan patético como lo ha sido estos últimos 5 años. Admito que su escudo era fuerte, pero no tanto como debería. Según lo que me has dicho, preguntó Snap, cambiando de tema. Yo también tengo curiosidad, admitió Dumbledore. Quizás las cosas entre Harry y la señorita Bones no van tan bien como creía. ¿Qué tiene que ver la relación del cachorro con su producción mágica? Se burló Snap. No es importante por el momento. Gracias por informarme sobre esto. Lo pensaré y le notificaré lo que haremos. Mientras tanto, por favor, siga monitoreando el progreso del señor Malfoy. Snap parecía disgustado por haber sido despedido de esa manera, pero también estaba muy enojado por la total ambivalencia del director respecto a lo peligroso que se estaba volviendo el joven Malfoy. A Snap no le importaba mucho el bienestar de ningún estudiante,
pero no quería ver a ninguno de sus alumnos herido o muerto, ni siquiera a Harry Potter, y no podía tolerar a ese chico en absoluto. Snape cerró la puerta de golpe tras él, dejando al director solo con el corazón apesadumbrado. Fox, el Fénix de Dumbledore, trinó una nota triste, y Dumbledore suspiró. Conocía la misión de Draco, pero hasta entonces no había tenido motivos para temer su capacidad para llevarla a cabo. Pero después del espectáculo que acababa de presenciar, ahora se sentía diferente. Y peor aún, Harry aún no había empezado a mostrar signos de mejoría. Dumbledore sabía que su teoría era correcta. Harry necesitaba amar y ser amado para librarse del Horrocrux que llevaba dentro. Sabía también que, cuando el Horrocrux muriera, Harry tendría pleno acceso a su núcleo mágico, sin que la abominación se alimentara de él como un parásito. Dumbledore se preguntó por 15ª vez si no debería darles aposentos privados a Harry y a la señorita Bones para quizás acelerar el proceso. Su mundo estaba en grave peligro, y todo dependía de que Harry pudiera derrotar al Señor Tenebroso. Y la capacidad de lograrlo residía en la esperanza de que Harry sintiera amor verdadero de alguien y correspondiera a ese amor. Dumbledore se levantó de su silla y se acercó a la ventana para contemplar el terreno. Las hojas cambiaban de color con el paso de octubre. Desde su posición privilegiada, veía a los estudiantes aprovechando el buen tiempo mientras duraba. El director miró hacia el lago negro y suspiró. Sabía que su tiempo en este mundo estaba a punto de terminar, y sentía que aún le quedaba mucho por hacer. Había encontrado 3 Horrocruxes, pero 3 seguían siendo desconocidos para él. Bueno, 2 eran desconocidos, uno simplemente inalcanzable, pero se ocuparía de ello, aunque le costara su último aliento. Un pensamiento sombrío cruzó su mente y Dumbledore se estremeció. ¿Y si fracasaba? Había cometido tantos errores con Voldemort y el joven Harry. ¿Podría Harry terminar lo que Dumbledore había empezado? Dumbledore sintió que se le rompía el corazón al imaginarse teniendo que explicarle a Harry todo lo que debía hacer antes de que Voldemort fuera derrotado. El pobre chico ya tenía demasiadas responsabilidades sobre sus hombros, y sería cruel imponérselo también a él. Dumbledore rebosaba de motivación para terminar esta tarea antes de que terminara su vida en este mundo. Solo esperaba tener razón sobre Draco Malfoy. Hola, Susan, dijo Zack mientras se sentaba junto a Susan en la sala común de Hufflepuff. Susan levantó la vista, bastante sorprendida. Casi nunca veía a Zack, a menos que Hermione estuviera con él. Ya casi nunca estaba en la sala común. Oye, Zack, ¿qué pasa?, dijo mirando a su antiguo amor. Zack se encogió de hombros y miró con interés el libro que tenía en las manos. ¿Un corazón de bruja?, preguntó. Sé que es cursi, pero me gusta mucho, gimió Susan. No pensé que necesitarías leer algo tan vulgar cuando estás en tu propio romance apasionado con Harry, dijo Zack. Había algo en su tono que le pareció extraño a Susan. No sabía exactamente qué era, y se sintió intrigada. Supongo, dijo Susan. No nos hemos visto mucho este último mes. O sea, fuera de clases y esas cosas. Con los deberes, el Quidditch, el fiscal del distrito y todo eso, ha estado bastante ocupado. Pero las cosas siguen bien entre ustedes dos, ¿verdad?, preguntó Zack. Susan le hizo una mueca a Zack al ser sorprendida por su pregunta. En realidad, Susan estaba cada vez más molesta porque ella y Harry no habían estado solos en un mes. Salvo algunos besos fugaces, no habían tenido contacto físico. Hablaban mucho durante las comidas, lo cual siempre era agradable, pero Harry estaba muy ocupado ahora mismo. Susan sabía que no duraría, y también sabía que tendría toda su atención el resto de su vida. Simplemente tenía que perseverar en esta prueba. Aún así, quería un poco de tiempo a solas con su novio. Tenía 16 años y sus hormonas clamaban por atención, y Susan no estaba segura de cuánto más podría soportar escuchar a Hannah hablar de lo mucho que ella y Neville estaban progresando. Esperaba que cualquier día se enterara de que Hannah y Neville finalmente habían follado. Si eso sucedía, Susan se preguntaba si abrazaría a su mejor amiga o la mataría por presumir. Todo está bien, dijo Susan encogiéndose de hombros, y finalmente respondió a su pregunta. Solo me preguntaba. Casi nunca los veo juntos, dijo Zack,
evitando la mirada de Susan. ¿Por qué me preguntas todo esto?, preguntó Susan. Estaba harta de intentar entender por qué Zack sentía tanta curiosidad por su relación cuando antes parecía no importarle. Porque soy tu amigo y estoy preocupado, dijo Zack a la defensiva. Susan lo miró fijamente un momento, pero él no hizo más comentarios. ¿Cómo van las cosas entre tú y Hermione?, replicó Susan. Zack se encogió de hombros. De acuerdo, bien, ¿siempre se ven tan felices juntos?, preguntó Susan. Sí, lo somos, dijo Zack. Pero una vez más, Susan notó que su tono no parecía concordar con lo que decía. También parecía incapaz de mirarla, lo cual era inusual en él. Susan notó que también parecía bastante inquieto. Pero está tan ocupada estudiando que a veces creo que se olvida de mí, suspiró Zack. Me atrae mucho su inteligencia, pero no me había dado cuenta de lo obsesionada que está con su sed de conocimiento. Lo entiendo. Sabía que Harry tenía mucho que hacer cuando acordamos empezar a vernos, pero no me di cuenta de que a veces cedía ante sus otras obligaciones. Sé que lo intenta, pero a veces. Sí, Zack sonrió. Cayeron en un cómodo silencio y Susan pensó en lo extraño que era que hace un año, ella hubiera dado cualquier cosa para que Zack estuviera sentado tan cerca de ella. Espera un momento, pensó Susan. Cuando se acercó tanto a mí, Susan se giró hacia Zack, quien la miraba con extrañeza. Sintió un extraño retortijón en el estómago y, antes de que pudiera siquiera preguntarse de dónde venía, Zack se acercó a ella, con la mirada fija en sus labios. ¡Wow!, exclamó Susan rápidamente, poniendo una mano en el pecho de Zack antes de que sus labios alcanzaran su objetivo. ¿Qué te pasa? Yo tengo novio y tú tienes novia. No puedes andar por ahí besuqueándote con la gente cuando estás con otra. Quería gritar, pero agradecía haber bajado la voz. No quería que todos en la sala común se giraran a ver el drama que se desarrollaba. Ya sentía las mejillas arder de vergüenza. Pensé que te gustaba, preguntó Zack confundido. Sí, eres mi amigo, pero, no, pensé que de verdad te gustaba. Pensé que estabas enamorada de mí. O sea, todo el año pasado intentaste, dijo Zack, mirándola suplicante. Bueno, no sé qué te pasa ahora mismo, dijo Susan, poniéndose de pie y apretando el libro contra el pecho casi como si fuera un escudo. Pero me gustes de esa manera o no, ahora tengo novio y no voy a dejarlo solo porque por fin hayas sacado la cabeza de tu cabeza, o porque la hayas metido aún más en el lío. Susan subió corriendo las escaleras hacia su dormitorio, donde se desplomó en la cama, más confundida que nunca. Un año atrás, se habría sentido en el cielo si Zack hubiera intentado algo parecido a lo que acababa de pasar, y jamás habría considerado detenerlo. Pero ahora estaba con Harry, y sentía algo por él, sentimientos muy fuertes. Por no hablar del contrato matrimonial que significaba que pasaría el resto de su vida con él, algo que ya no sentía como una maldición, sino como un problema. Aún así, Susan no podía negar que aún sentía algo por Zack. Sus sentimientos nunca se habían desvanecido, simplemente los había reprimido. Pero todo era complicado. Se había hecho amiga de Hermione y no quería causarle problemas. Por no hablar de todos los problemas que esto crearía entre ella y Harry. Y Susan y Harry ya tenían mucho que afrontar sin la evidente estupidez de Zack. Susan agarró su almohada y gritó violentamente contra ella, maldiciendo a Zacharias Smith por su estupidez. Hola, te estaba buscando, dijo Hannah con la misma sonrisa radiante que tenía desde la fiesta de cumpleaños de Susan. ¿Estás bien?, preguntó Hannah al ver bien el rostro de Susan. Susan se lanzó de inmediato a una explicación detallada de lo que acababa de ocurrir. Hannah lo escuchó todo, con el rostro contorsionado, pasando de la confusión a la irritación y al desconcierto. Qué raro, dijo Hannah. Creía que él y Hermione eran felices. Yo también, asintió Susan. Y ahora estoy confundida. ¿Por qué todavía te gusta?, preguntó Hannah. Sí, pero no es tan fuerte como el año pasado, ¿sabes?, preguntó Susan suplicante. Hannah sonrió. Claro que no. Susan parecía confundida y Hannah puso los ojos en blanco. Bueno, es obvio. Bueno, tú y Harry no tuvieron un comienzo ideal, pero han avanzado mucho en poco tiempo.
Por fin parecen entenderse, y gracias a eso, ambos han podido permitirse sentir cosas el uno por el otro. No digo que estén enamorados, pero sí que hay una chispa. Meghan dijo que le encantaría que un chico la mirara como Harry te mira a ti, dijo Hannah con aire de suficiencia. ¿Y cómo me mira?, preguntó Susan. No había notado que Harry la mirara de forma especial últimamente, como si fueras un ser mítico que ha descubierto que es real, y no puede creerlo. Me sorprende que no lo hayas visto. Te mira así todo el tiempo. Y no puedes quedarte ahí sentada y decirme que no sientes algo fuerte por él. Hablan todo el tiempo, y él te escucha de verdad. No solo para complacerte, sino porque le interesa de verdad. Por no hablar de esa mirada rara que pones después de una larga noche de besuqueo. Y no olvidemos que le enseñaste las tetas y no creo que lo hicieras por cualquier chico. Eso fue una apuesta, protestó Susan, pero Hannah la descartó con un gesto. Una apuesta que no tuviste que confesar, señaló Hannah. Decidiste usarla como excusa. Querías acercarte físicamente a él, y no tiene nada de malo. Sé que no han podido pasar tiempo juntos de verdad durante el último mes, pero aún así he visto cómo te iluminas cuando se sienta a tu lado en el desayuno, o esa sonrisa tonta en tu cara cuando se despiden, y él te besa y te acaricia la mejilla como si fuera lo más tierno que ha sentido en su vida. ¿Tienes idea de cuántas chicas quieren matarte solo por eso? Hannah sonrió con suficiencia. Susan se llevó la mano a la mejilla mientras pensaba en cómo Harry siempre se despedía de ella. Siempre le tomaba la mejilla izquierda al besarla. Luego la miraba a los ojos un instante y le acariciaba la mejilla con ternura. Siempre le causaba mariposas en el estómago. Soñaba con esos momentos que vivía a diario. Era tan extraño, pero tan maravilloso. ¿Y qué se supone que debo hacer con Zack?, preguntó Susan, exasperada. Ojalá tuviera una respuesta. Esto no es nada bueno porque, si le decimos algo a Hermione, Hannah se encogió de hombros. Le romperá el corazón, suspiró Susan. Pero si no, o sea, no digo que lo haga con otra, pero será peor si eso pasa y ella se entera así. Realmente no lo sé, Sus. Creo que deberíamos mantenernos al margen. Susan volvió a suspirar profundamente y se dejó caer de nuevo en la cama. Nadie me dijo que las relaciones serían tan difíciles. El mío es fácil, rió Hannah mientras se dirigía a su baúl a buscar su pijama. Lo sé, gruñó Susan. Me lo recuerdas siempre que puedes. Harry cerró su taquilla y se sentó en el banco. Estaba exhausto. Había sido un entrenamiento brutal, y Harry y su equipo de Quidditch habían trabajado muy duro esa noche. Lo único que quería era ir directo a la torre de Gryffindor, meterse en la cama y dormir. Por desgracia, aún le quedaban 3 ensayos por terminar, y tenía que planificar la clase de la semana para el ¿vienes? Harry se incorporó lentamente, sin siquiera recordar haberse acostado y haber encontrado a Ron en la puerta, luciendo tan cansado como Harry se sentía. Sí, Harry suspiró. Se incorporó y emprendió el regreso al castillo con su mejor amigo. Harry, mira, tengo que decirte algo, empezó Ron, y Harry se giró para mirar a su amigo pelirrojo, que parecía bastante decidido en ese momento. Creo que te estás excediendo, y si no te relajas, te vas a derrumbar. Aprecio la preocupación comenzó Harry, pero Ron lo interrumpió rápidamente. Harry, sé lo que vas a decir. Vas a intentar convencerme de que todo está bajo control y de que tienes mucha responsabilidad, y Voldemort y bla, bla, bla. Amigo, solo hay otra persona que sabe todo eso mejor que yo, y apostaría cada galeón que estoy destinado a ganar a que está en la biblioteca ahora mismo estudiando para los exámenes Stasis. La cosa es que tanto Hermione como yo te echamos de menos, y queremos pasar tiempo con nuestro amigo. Además, creo que a Susan le encantaría que le prestaras un poco más de atención. ¿Te dijo algo?, preguntó Harry frunciendo el ceño. No, pero puedes saberlo si sabes qué buscar. Ron se encogió de hombros. El rostro de Harry adoptó una expresión escéptica y Ron se derrumbó ante el escrutinio. De acuerdo, Lavender me lo señaló. El punto es que te estás dispersando demasiado y eso te matará antes de que Voldemort tenga una oportunidad. Ya es la segunda vez que dices su nombre. ¿Estás bien? ¿Quieres acostarte?
Preguntó Harry, intentando evitar que una sonrisa se le dibujara en el rostro. Al diablo. Ron lo fulminó con la mirada. ¿Entiendes lo que digo? Sí, creo que sí. ¿Qué dijo Lavender sobre Susan y yo? Preguntó Harry con curiosidad. Bueno, ella cree que terminarán pronto si no pasan más tiempo con ella. Dice que Susan se ve muy triste ahora. Lav también cree que Susan no dirá nada porque no quiere pelear contigo por eso. Supongo que la he descuidado un poco. Es solo que, no tienes que dar explicaciones, Harry. Como dije, sé lo que pasa. Y que Hermione y yo no recibamos un entrenamiento especial como tú no significa que nos estemos quedando atrás. Hermione tiene un montón de planes de clase para el que quiere que te expliques y ha encontrado un montón de hechizos que hemos estado probando. Lavender ha estado ayudando un poco porque sabe que tendrás que luchar contra Voldemort. No sabe nada de la profecía, pero no es estúpida. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que ese cabrón te la tiene jurada. Los 2 chicos habían llegado al vestíbulo y subían las escaleras hacia su casa. Harry meditaba sobre todo lo que le habían dicho, mientras que Ron permanecía en silencio. Harry no supo cuándo ocurrió, pero le gustó el cambio en Ron. Mientras caminaban, pensó en todos los pequeños cambios que había notado en Ron desde que habían vuelto al colegio. El primero y más impactante fue que su ética de trabajo se había vuelto más diligente. Harry creyó haber oído a Neville comentar que, como a Lavender le gustaba terminar todos sus deberes antes de divertirse, tal vez Ron había adoptado la misma filosofía. Harry se preguntó cómo se sentiría Hermione, ya que había acosado a ambos chicos con sus deberes durante 5 años y ellos prácticamente habían ignorado sus intentos de ayudarlos a mejorar. Además, Ron no parecía un cerdo hambriento durante las comidas. Bueno, no tanto. Seguía comiendo como si fuera su última comida, pero ahora lograba mantener la boca cerrada mientras masticaba y esperaba a tragar la comida antes de hablar. Y toda esa profunda comprensión que Ron había estado compartiendo, sin mencionar la grandeza de poder pronunciar el nombre de Voldemort, era oficial. Ron Weasley había ganado la lotería al fundar Lavender Brown. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Harry, mirando a Ron, quien se encogió de hombros. ¿Qué ha cambiado para que puedas decir el nombre de Voldemort sin morir de un ataque cardíaco? Hace unas noches, mientras entrenabas con Ojo Loco, un grupo de nosotros nos pusimos a hablar de cosas. En fin, Hermione comentó que el nombre es una tontería. Nos lo escribió y les mostró a todos que era una alegoría o como sea que lo llamara. ¿Anagrama? Como sea. La cuestión es que ella y algunos otros se burlaron de él y lo hicieron parecer un vague. La mejor arma contra él era la risa. Nos divertimos mucho inventándole nombres nuevos. Seamus quería anotarlos y que eligiera algo más aterrador. Verrugas mohosas era muy popular, pero me gustaba mucho que Ginny lo llamara Lord Alto Varón de toda impotencia, pantalones cortos cojos. ¿Qué?, preguntó Harry, agarrándose a la barandilla para no caerse de la risa. Mi hermana, dijo Ron con orgullo. ¿Pantalones cortos cojos?, preguntó Harry de nuevo, secándose los ojos. Hasta Hermione se rió con eso. Pensé que se iba a orinar encima. Y ya sabes lo tensa que puede ser. Ella misma tuvo algunos buenos. Hablando de Hermione, ¿te has dado cuenta? En realidad, probablemente no. Lavender cree que podría haber problemas en el futuro para ella y Zack. Solo quería avisarte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry, preocupado de que Hermione borrara su alegría anterior. Por la misma razón que está preocupada por ti y Susan. Aunque, para empezar, Lav no cree que Hermione y Zack sean el uno para el otro. ¿Podemos retroceder un poco? ¿Qué pasa con Hermione y Zack?, preguntó Harry. Al parecer, nada, según Lav. Dice que, como Hermione está tan obsesionada con el estudio, eso está afectando su relación. Está convencida de que Zack va a empezar a engañarla cualquier día. Lo he estado observando, pero siempre está con Hermione, así que no sé si está viendo algo que no existe, o si todavía no ha pasado nada, o qué. Bueno, Lavender es mucho más lista con las citas que cualquiera de nosotros. Pero creo que debemos confiar en que Hermione sabe lo que pasa. Debemos respetarla y no meternos en sus asuntos hasta que nos lo pida, dijo Harry, irritado.
Escuchar que Zack podría romperle el corazón a Hermione le dio ganas de ir directo a la sala común de Hufflepuff y dejar a Zack casi muerto a golpes. Lavender dijo lo mismo, dijo Ron con una sonrisa. Como dijiste, es más lista que nosotros. No significa que me guste. Harry suspiró. Bienvenido a mi mundo, dijo Ron con una risita. Es un buen chico, pero ahora me cuesta mucho estar con él porque solo quiero agarrarlo y decirle que no se meta con Hermione. Oh, él lo sabe. Harry sonrió. Ron vio la malevolencia humorística en los ojos de su mejor amigo y comenzó a reír. Supongo que debería haber imaginado que habías hablado con él durante el verano. Harry empezó a reír junto con Ron. Ron detuvo a Harry cuando finalmente llegaron al retrato de la dama gorda. En serio, Harry, piensa en lo que dije. Sé que tú y Susan van a estar juntos de todas formas, pero si no pasas tiempo con ella, acabará resintiéndote. Estarás atrapado con ella y te odiará. Ni siquiera le desearía esa vida a Malfoy. Bueno, quizá a Malfoy, está bien. Entiendo lo que quieres decir. Intentaré relajarme un poco para poder pasar más tiempo con mi novia. Ron asintió con una sonrisa y se giró y dio la contraseña. Ron, dijo Harry, haciendo que su amigo se diera la vuelta. Gracias. Por eso estoy aquí. Ron sonrió, y los dos empezaron a reír de nuevo.